El nostre entrevistat d'avui és l'actor que més vegades ha estat nominat als Goya. En 14 ocasions ha optat al Cabut i n'ha guanyat 2. Va començar de periodista i és un dels actors més prolífics del cinema espanyol. Antonio de la Torre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, muy bien. Yo no sé quién ha filtrado ni la información de Ayuso, ni la de Teodoro García Egea, ni nada. Vale, Quiero primero puntualizar esta polémica. Pues se ha hablado mucho de eso, que mi regreso a las tablas tiene mucha relación con la crisis de los populares, pero no es cierto. Cuando estamos grabando esto, es verdad que ha pegado el petardazo de Ayuso, pero pasamos de esto ya, ¿no? O sea, no... Eso es lo que yo creo que están diciendo Ayuso y Casado. ¿Hay ahí teorías? Bueno, no, pero esto es un tema de debate bueno para iniciar una conversación sobre el teatro, porque, si me permites el titular, compañero, la realidad supera la ficción. Es que es así, ¿eh? Y la obra de la que vamos a hablar, si te parece que hablemos de mi libro, es un texto que todo lo que se dice fue dicho en un momento de la historia. Bueno, sí, es que estamos contentos porque tu vuelta a las tablas pasa por la Comunitat Valenciana 25 de febrer en Villarreal, 26 en Elx y 4 de març en Altea. Estos días estás con un hombre de paso que, bueno, como dices, es un texto... Estic molt content d'arribar a València. I escolta, el valencià sí que tens alguna cosa ahí. Una altra vegada. Com diem, és un text que gira entorn a la memòria col·lectiva i a l'Holocaust. Què es pots contar del text? Maurice Rochelle, el personaje que interpreto, era un delegado de la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial y él fue a Auschwitz y tuvo la ocasión de entrevistarse con el comandante de Auschwitz. Claude Lanzmann, que es el gran cineasta que ha contado el Holocausto, tiene un documental que se llama Shock, que es imprescindible de la historia y tal, le entrevistó. Y lo que proponemos en esta función, con Ana Rossi, que es una periodista que es un trasunto de Lanzmann, que interpreta a María Morales, es ese encuentro que se produce entre esos dos personajes, ese diálogo que existió y que se dio de ese hombre que tuvo la oportunidad de ver el mayor crimen de la historia y de alguna manera no lo vio. Te veías con él y le decías, mire usted, yo le aseguro que usted va a ver el fin de la guerra. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí en mi cartera una orden firmada para ejecutar a 10 prisioneros alemanes que están en la misma situación que usted. El teu personatge va evitar veure l'horror de l'Holocaust, que és el que va passar en molta gent. Per això, precisament, va passar. Tu com creus que connecta això avui en dia, on tenim extremisme, ultradreta... Lo que fue el Holocausto, es decir, en el sentido de algo tan premeditado, tan sofisticado, tan organizado, eso nunca había existido. Y es posible, y enganchándolo con tu pregunta, porque mucha gente normal o bien miró para otro lado o bien directamente colaboró, pensando, no, bueno, que yo no sabía lo que estaba pasando, era tan grave, yo no sabía. Nos reconforta pensar que Hitler era como un diablo, no, Hitler era un ser humano, que estaba convencido de que Alemania estaba haciendo un gran servicio, de que los judíos eran un problema. Parece que nos reconforta pensar que como que de repente toda la población alemana se volvió loca, hubo millones de monstruos, no. Gente como tú y como yo, tío. En el momento en que vemos al otro como el enemigo, como tal, como alguien que si no existiera el mundo sería mejor, ya empiezan los problemas. Ojo, ¿no? Ojo, muy bien dicho. Ojo, tío. Gracias. Y a veces me acuerdo, durante el periodo de preparación de esta función lo hablamos, ¿no? Me imagino que te sonará esta historia, ¿no? El WhatsApp que pillaron de estos los militares, esto que dijo uno, hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta. O sea, yo estoy en esos y tú, por la cara... Tú también, sí. Tú tienes toda la cara. Pues sí, Antonio, mira que nos acabamos de conocer. Pero ya me has pillado, ¿no? Y no te quiero... O sea, quiero decir... Hablando valenciano, bueno, ¿no? Home... Hòstia, ojo, no parles castellà. No hablo espanyol. És molt grau el que tu has fet, eh? Jo ja te dic que al tanto, al tanto, podem tenir problemes si no parlar l'única llengua important que tenim. ¿no? Qué pena eso, ¿eh? Pues sí, jo crec que sí, Antonio, perquè Espanya és plural i n'hi ha moltes cultures. El mundo es plural, tío, el mundo es plural. La diversidad, bueno, es que esta conversación me abre muchos... Y no quiero ser un plástico, pero me abre mucho de... ¿Sabes cuántos idiomas hablan en el mundo? Entre 5.000 y 6.000. O sea, es maravilloso. Me parece muy importante. Tu quan interpretes a personatges reals, com és el cas, o has fet a Mujica també, en La noche de los 12 años, això li suma un pes o una responsabilitat? Es que yo tengo un periodista dentro, un oficio muy hermoso, del que he vivido algunos años. Sí. Me atraen mucho las historias... Bueno, del mundo en que vivimos, las historias... Sin querer ser pretencioso, que yo me acerco a los personajes con el alma de un periodista. Yo siempre he dicho que el periodista y el actor
tienen en común que cuentan historias. El periodista lo hace en tercera persona y el actor lo hace en primera persona, pero creo que esa búsqueda de la realidad o de la verdad, si tal cosa existe, pues no deja de ser un punto de vista o de algo esencial, me parece muy importante. Es que no hay nada más flipante para un actor que desaparecer tú y convertirte en otro. O sea, que es como... Es una frase muy típica, pero es que es la puta verdad. Es la esencia de Es la esencia. Claro, entonces, cuando es un personaje ficticio tienes como que inventarte no sé qué, pero cuando tienes realidad dices, coño, voy a intentar ahí a ver si puedo atrapar el alma de este. Qué guau, qué guau. No, hay una cosa ahí como un vampiro, así logro captar su alma, tío. Yo te diría, y esto que no se me ofenda a ningún director que me haya dirigido o que potencialmente ojalá me pueda dirigir, que a veces disfruto más de la investigación casi que de la interpretación. Mirant un poquet a la teua carrera, a la teua trajectòria en el cine, sobretot, ha sigut molt progressiva, molt poquet a poquet. La perseverància és la principal qualitat que ha de tindre un actor o algú que vol ser actor? No tengo ni puta idea, mira. Me encanta la respuesta. Mira, una respuesta, me acuerdo una vez que le preguntaron a Emilio Martínez Lázaro, ¿cuál es el secreto de 8 apellidos vascos de tantos sitios? No tengo ni puta idea. A toro pasado muy fácil, claro, yo tendría súper fácil el relato de no, tal, el esfuerzo, la perseverancia, pero claro, y tal. Pero no siempre tuve claro que era así. Es verdad que esa cosa llamada ilusión, esa cosa llamada esperanza, mueve montañas. Parlant de València. Jo me'n recordo una vegada que jo he fet la presentació d'un programa en Canal Sur, Gol a Gol. M'he acabat a la 1 de la madrugada. He agafat un cotxe, he conducido a... Bueno, ya lo voy a decir en castellano porque lo he intentado, pero... S'agraeix molt, s'agraeix molt. He conducido a Valencia porque tenía que rodar en una película que a las 10 de la mañana tenía Flores de otro mundo, una película de Iciar Boyain, que había unas secuencias que se rodaban en Valencia. Llegué, rodamos unas secuencias que luego no se montaron. ¡Ostras! Sí, sí, bueno, pero te digo, tío, o sea, presenté un programa de tal y fui conduciendo y fui a un rodaje. Claro, a toro pasa y dice, joder, tío, vaya, tío, o sea, vaya tela. Yo te juro que en aquel momento yo no lo viví como, qué sacrificio, yo lo viví todo como una ilusión. Ilusionat. Sí, totalmente. Entonces, ese es el prodigio de la suerte de la vida. Cuando encuentras algo que te gusta tanto, 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 que una cosa que desde fuera dices, joder, vaya paliza, y te dices, ¿qué va, paliza? No, si yo estaba encantado. Este es el secreto para mí, casi te diría que de la vida. M'ha fet gràcia això que has dit de Boyain, que al final van tallar un poc el muntatge de les escenes, perquè te n'han passat moltes vices. Crec que la teva primera pel·li has contat alguna vegada que no eixies ni en pantalla. Només era la veu, no? Sí, sí, és veritat. La primera vegada que jo he treballat és en los peores años de nuestra vida, que yo digo una frase que es ¿y qué me dice de los sentimientos? Y entonces se me oye, pero no se me ve. Luego la segunda, se me ve pero no se me oye. El contrario, Enrique ¿no? Urbizu me dice, me lo tiene prohibido. Antonio, deja ya de contar esa anécdota. Y además le estoy mintiendo, ves como la contradicción, porque es verdad, tienes razón, Enrique, te prometo que no lo voy a hacer. Ya pero venga, entonces, ¿qué tal? Y me dobló. Entonces, este me... doblar. Sí, sí. Tú vas a decir una frase, pero... Sí, sí, sí. Creo que hizo bien, Enrique. ¿Sí? Y yo qué sé, sí. Y luego la tercera, que fue con Iciar Boyain, Hola, estás sola. Y ahí ya fue, la tercera fue la vencida, ¿no? Ahí ya sí se me ve y se me oye. ¿Y podemos hacer excursiones y salidas? Excursiones con mucho a la playa, ¿eh? Pero bajo ningún concepto llevarlo a otros locales nocturnos, restaurantes. Esto no lo podemos hacer. Però és el lo de la perseverancia, de, escolta, amb il·lusió, per a tu això t'il·lusionava sí, també. Sí, pero por eso te digo, tío, pero que visto desde fuera es fácil construir un relato. Ya Sí, sí, está claro. El éxito creo que te obliga a la humildad. Yo estoy entre el 8% de los actores que vivimos de esto. Esto lo dijo muy bien Almodóvar hace poco, se lo vino a una entrevista. Dice, yo a pesar de que ahora tenga mucho dinero, no he perdido mi conciencia de clase. Me pareció muy hermoso y yo, salvando la distancia, me pasa lo mismo. Estàvem comentant el teu passat com a periodista en Canal Sur. Tu, quan feies periodisme, ja volies ser actor? És això que es diu perioartista, que són periodistes que realment volen ser artistes. ¿Sabes que me acabo de acordar una cosa, tío? Perdona que te borre la pregunta, pero que te la contestaré si quieres. Es que me acabo de acordar del primer curro, porque yo creo que es un trabajo, o sea, mi primera cosa profesional cobrada fue en Valencia. ¿Ah, sí? En un programa que se llamaba Original y Copy, o no sé, como Original y Copia, que producía Tomás Sumer y dirigía y tal, que era de imitaciones. ¿Y vas a anar a imitar? Era el concurso, te pagaban un dinero por concursar. I va ser la primera vegada que el pagaven, perquè en la ràdio ahí sí. encara no el pagaven, el que feies... Sí, sí, me acuerdo perfectamente, 100.000 pesetes. Por cierto, que van las fotos de los terroristas más buscados. Pero y la pregunta, perdona. Ah, sí, la pregunta. Sí, que te la conté. No, ¿Va a hablar de Canal Sur o algo así? Sí, en Canal Sur ahí yo suposo que ja la inquietud de ser actor. Ahí ja ho tenies. En la carrera estudiant i això ja tu ja tenies clar que actor també. Sí, sí, sí. Yo primero estudié periodismo y ya empecé como a creerme aquello. Ya te digo, con 24 años fue cuando
En el año 92, cuando acabó la Expo, fue cuando me vine a Madrid, en la Escuela Cristina Rota, y ahí empecé. Va a comenzar y ahí ya sí. apostar es per això. Y ahí ya sí. La gran asignatura de la vida es lidiar con la incertidumbre. O sea, ojalá yo pudiera explicarle a mis hijos que no pasa nada, o sea, que la incertidumbre forma parte de la vida. Esto es un tema al que le doy muchas vueltas, a enseñarnos a vivir con la frustración de la vida, entender que el fracaso forma parte de la vida, que la vida tiene felicidad y dolor y que no pasa nada por eso. Un juego que hacemos siempre, ya para acabar, ¿vale? Que se llama Patir el de Kennedy. Nos tienes que contar un momento tierra trágame. Bueno, yo me acuerdo con un tío que me dice, ¿de qué te conozco? Yo te conozco de algo. Y dice, ¿tú has estado tú en Triana? ¿Vives en Triana? Yo, no. ¿Tú hiciste una vez un cursillo de gastronomía en no sé cuánto? Y yo, no. Ah, sí, ya sé. Tú vas en el AVE los miércoles, vas todos los miércoles, tú coges la Madrid, no, o sea, y empezó así como 6, 7 cosas así, todas que no era, sonaba, que no era, y que dije, no, digo, yo creo que lo que te suena a mi cara es porque soy actor y igual es de eso. No, de eso no es, de otra cosa, de eso no es. Y en ese momento dije, ¿para qué mierda le he dicho? Lo de actor, ¿no? Que siempre queda como... Y aquel día decidí que ya nunca más lo diría. Humildad, ¿eh? El baño de humildad. Eso fue un baño de humildad bastante gordo. Siempre hay de esos, siempre hay de esos. ¿Cuál ha sido el tuyo? Yo, no, hombre, que aquí las preguntas las hago yo, Antonio. No, pero da igual. No, eso gusta mucho a la audiencia. ¿Cuál ha sido tu momento tierra trágame? No, es que yo que sé, he tenido muchos. Mira, yo soy músico de banda, allí hay muchos músicos en la escena. Y me confundí de banda. O sea, yo tocaba en una y me puse a tocar con otros que no eran los míos. Pero ¿cómo fue la situación? Pues yo iba... ¿Que era como un concurso? ¿Había varias bandas a la vez? No, era una... fiestas, que hay fiestas populares. Ah, vale, hay muchas bandas sí. Y yo empecé tocando con una que no era la mía. Pero no te diste cuenta que no había nadie que te sonara la cara. Es que yo iba de refuerzo a otra banda que no era la mía. Por eso no conocía a nadie, claro. Entonces me metí a reforzar a otra banda. Y tocaban piezas que no sabías. Pues ahí fue cuando yo empecé a tocar y digo, esto no cuadra. Pero es mucho mejor la tuya que la mía. Hazte como Ada Colau, como una entrevista a ti mismo. Di un momento tierra trágame y mete lo tuyo, que tiene mucha más gracia. Bueno, si me lo dices tú, lo haré. Pues seguro. Oye, que mucha suerte con la obra. Bueno, tío, contado. Que vaya muy bien. Cuídate. Cuídate.